Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os mostraremos el making of del evento de Apple que fue íntegramente grabado con iPhone. Analizaremos lo que dicen los primeros analistas que han tenido la oportunidad de probar el MacBook Pro negro espacial y comentaremos los primeros benchmarks que dejan ver su rendimiento. Os diremos qué plan de Apple Music dice adiós y el fallo importante que corregirá iOS 17.2. Y para terminar os contaremos la última hora sobre dos productos que sufrirán renovaciones importantes, el HomePod y el Apple Watch, este último con características que estábamos esperando durante mucho tiempo. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias. Como cada semana voy a resumiros en poquitos minutos la actualidad más destacada de la semana con relación al mundo Apple. Una semana marcada por el evento que tuvimos nada más comenzar y que, bueno, desde aquí quiero agradecer a todos los que seguisteis nuestra cobertura en vivo, porque bueno, era bastante tarde en España, concretamente en la 1 de la madrugada del lunes al martes, día laborable, y que bueno, pues entiendo que a muchos pues os costó seguramente luego el madrugón. Desde aquí, gracias, y por supuesto a los que estáis al otro lado del charco con un horario un poco más favorable, también muchas gracias, lo pasamos muy bien, como creo que demostramos los tres con ese disfraz donde nos pusimos totalmente en escena, nos metimos totalmente en el papel. ¿Era un evento de Halloween? Pues nosotros tres íbamos disfrazados, como no podía ser de otra forma. Antes de comenzar ahora con el repaso de las noticias, quiero hacer dos comentarios. Uno, tenemos nuevo canal de difusión en WhatsApp, de forma que si queréis enteraros de cuándo subimos nuevos vídeos, noticias de última hora, etcétera, al igual que ya hacíamos en Telegram y por supuesto seguiremos haciendo, también podréis hacerlo a través de WhatsApp. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. Y ya que hablo de enlaces que tenéis en la descripción, también podéis visitar lamanzanamordida.com, nuestra página web de suscripción con la que vais a poder apoyar el proyecto de La Manzana Mordida para que sea sostenible a largo plazo. Precisamente esta semana se han suscrito estas personas, a las que les doy de verdad infinitas gracias porque están contribuyendo a que podamos seguir haciendo esto durante mucho más tiempo y por supuesto disfrutarán, igual que si os suscribís vosotros, de contenido extra, como puede ser un podcast que publicamos cada semana, cursos, nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores donde podréis también charlar con nosotros y podréis participar en los sorteos que realizamos cada mes. Precisamente en muy poquitos días vamos a regalar un Apple Watch Ultra 2, así que todavía estáis a tiempo. Venga, comenzamos hablando del evento de esta semana en el que además de ver los nuevos iMac y MacBook Pro, también nos llamó poderosamente la atención una nota postcréditos justo cuando terminó la emisión. Decía que el evento fue grabado con el iPhone 15 Pro Max y editado en un Mac. Lo del Mac lo obviamos, pero lo del iPhone, ¿qué queréis que os diga? Me sorprendió enormemente. Durante la emisión no hubo nada raro que me hiciese sospechar que la grabación la estuviesen haciendo con cámaras diferentes a las que usan habitualmente. Ahora es posible que si me fijo puede que diga, sí es cierto, pero durante la emisión del evento no noté nada. Apple quiso demostrar el potencial de la cámara del iPhone para grabar vídeo y vaya si lo hizo. Apple desde que graba sus eventos lo hace con un nivel de producción brutal y han podido mantener el nivel de calidad cambiando una cámara de decenas de miles de euros por la del iPhone. En su canal de YouTube han publicado un vídeo a modo de making of para que podamos ver cómo lo hicieron. Y sí, aunque el equipamiento alrededor del iPhone es tremendamente caro, no deja de ser el mismo que utilizan con sus cámaras profesionales, solo que en esta ocasión las han cambiado por el iPhone. Esto lo comento porque he leído estos días a gente decir que no tiene ningún mérito por todo lo que hay alrededor, ¿no?, de la escena. Y a ver, es verdad que ninguno de nosotros se plantearía hacer una inversión así para grabar con el iPhone, pero han podido demostrar que en igualdad de condiciones ya puede plantar batalla. Además, no hay que olvidar que el evento estaba siendo grabado de noche. El sensor de un teléfono móvil sufre más en estas condiciones que el de una cámara con una óptica dedicada con apertura mayor. Otro detalle del vídeo es que se puede ver que la app que han usado para el rodaje es la de Blackmagic, la cual es gratuita y de la que hemos hecho una clase en profundidad en nuestro curso de foto y vídeo para iPhone en La Manzana Mordida Plus. Es sencillamente genial, así que os invito a ver la clase si sois suscriptores. Turno de hablar del MacBook Pro. Y es que, bueno, la única novedad en el diseño de los MacBook ha sido el color negro espacial, el cual en fotos luce espectacular, pero claro, la duda que tenemos todos es si será tan sucio como el MacBook Air M2 en azul oscuro que resultó ser un auténtico imán para las huellas. Según Apple, este MacBook cuenta con un tratamiento que precisamente ayuda a repeler las huellas. Y claro, lo primero que han hecho los medios que fueron invitados a una presentación privada en Nueva York fue ponerlo a prueba. La mayoría de medios coincide en que efectivamente parece que resiste bastante bien las marcas de las huellas, pero que hay que probarlo fuera de un entorno controlado para ver si resiste igual. Otro punto que mencionan los invitados a la presentación privada es que el color es más un gris oscuro que un negro espacial. Sería el equivalente al color negro del iPhone 5 o del iPad mini 2. Os invito a que le deis al botón de suscribirse al canal si todavía no lo estáis y que activéis las alertas para no perderos el vídeo que haremos sobre este Mac una vez lo tengamos en
en nuestras manos la semana que viene. También estamos empezando a ver ya los primeros test de rendimiento de los nuevos procesadores M3 en la base de datos Given 6. Según los resultados hasta ahora, el chip M3 tiene puntuaciones de un solo núcleo y multinúcleo de alrededor de 3000 y 11700 respectivamente. El chip M2 estándar tiene puntuaciones de un solo núcleo y multinúcleo de alrededor de 2600 y 9700 respectivamente, por lo que efectivamente el chip M3 es hasta un 20% más rápido que el chip M2, como afirmó Apple. Para que lo veáis mejor, estas son las puntuaciones multinúcleo de los 3 chips estándar de la serie M. El chip M3 con 11.700 puntos, que equivale a ser un 20% más con respecto al chip M2 que cuenta con 9.700, que son un 17% más con respecto a los del M1 que obtiene una puntuación de 8.315 puntos. Pero ojo, porque también tenemos los primeros resultados con el chip M3 Max del MacBook Pro de 16 pulgadas y son sencillamente alucinantes. La puntuación multinúcleo del M3 Max con una CPU de 16 núcleos sería actualmente de 21.084 puntos. De ser cierto este dato, significa que el M3 Max es tan rápido como el M2 Ultra, que tiene una puntuación media de múltiples núcleos de 21.182 puntos en el Mac Pro y de 21.316 puntos en el Mac Studio. Y si comparamos con su equivalente de la generación anterior, que sería el M2 Max, es alrededor de un 45% más rápido. Esto está dentro de las cifras que dio Apple, que afirmaba que el M3 Max era hasta un 50% más rápido que el M2 Max. No sé si vosotros estabais al tanto de que Apple tenía una suscripción llamada Apple Music Voice, que permitía poder escuchar el catálogo de Apple Music pidiéndole a Siri lo que querías escuchar. Lo malo es que solo servía para eso, es decir, no podías guardar temas en tu biblioteca, crear listas de reproducción, ni acceder a la aplicación de música y elegir los temas por tu cuenta. Apple lo lanzó como una alternativa para aquellos usuarios que preferían pagar una suscripción más barata, aun perdiendo algunas características. Y parece que no ha terminado de cuajar, porque esta semana hemos sabido que lo han eliminado, además de forma silenciosa, porque no han hecho ningún comunicado ni mención al respecto. Por tanto, ahora mismo los planes de Apple Music quedan así: la suscripción de estudiantes por 5,99 euros al mes, la individual por 10,99 euros y la familiar por 16,99. Los que tengan la suscripción contratada entiendo que van a recibir en los próximos días alguna notificación de Apple avisándoles que en el próximo periodo de renovación la suscripción se cancelará e invitándoles a contratar por tanto cualquiera de los otros planes. Si estáis teniendo problemas con las conexiones Wi-Fi en vuestro iPhone, tengo buenas noticias. O bueno, mitad y mitad. Según el medio iClarified, Apple corregirá estos problemas con iOS 17.2. Lo malo es que no saldrá previsiblemente hasta diciembre. Ha sido la propia Apple la que lo ha confirmado al medio en respuesta a un reporte enviado quejándose de los continuos fallos y desconexiones que estaban sufriendo. Este es el mail que han mostrado en su artículo, en el que se puede ver cómo Apple dice literalmente lo siguiente: como resultado de sus comentarios, hay cambios de software en la última actualización, la compilación 21C5029G, que han resuelto este problema. Puede ver la compilación de software que su dispositivo está ejecutando y comprobar la actualización tocando configuración general, actualización de software. Bueno, ya os digo que en este caso esa compilación se refiere a iOS 17.2 Beta 1, por lo que parece que la actualización debería suponer el final de estos problemas. Si alguien de los que está viendo este vídeo tenía estos problemas y después de instalar la beta efectivamente puede confirmarnos que los ha resuelto, pues que nos deje un comentario, así lo sabemos todos. Turno de hablar ahora de rumores. Empezamos con los últimos que rodean al HomePod y que tienen muy buena pinta. Voy a poneros primero en contexto. Apple lanzó la semana pasada la primera beta de los nuevos sistemas operativos, entre los que se incluye tvOS 17.2. Cada firmware lanzado por Apple incluye archivos de soporte de dispositivos que especifican en qué dispositivos se puede instalar el software. Cuando se trata de tvOS, esto incluye modelos de Apple TV compatibles y también HomePods. Pues curiosamente, 9to5Mac encontró que las últimas compilaciones de tvOS también tienen archivos de soporte de dispositivos para el iPad mini 6. Pero eso no es todo. Buscando más, descubrieron que el SDK de tvOS 17, que viene con Xcode 15, también incluye soporte oculto para el iPad mini 6. Pero para añadir más leña al fuego, algunos de los frameworks de tvOS 17 que contienen datos de calibración de audio para todos los dispositivos compatibles con este sistema operativo también se han actualizado con controladores para el iPad mini. Evidentemente, estos archivos nunca tuvieron la intención de ser vistos por los usuarios finales o incluso por los desarrolladores, y probablemente sean restos de algo en lo que Apple ha estado trabajando.
¿En qué exactamente? Pues presumiblemente en un nuevo HomePod con una pantalla de tamaño similar a la de un iPad mini. Es decir, un producto muy similar al que por ejemplo tiene Amazon con el Echo Show. Estaréis viendo una imagen para que os podáis hacer una idea. Esto confirmaría la información de Bloomberg de hace unos meses, que informó que Apple estaba trabajando en varios nuevos accesorios para el hogar inteligente, incluida una nueva pantalla inteligente que combinaría el HomePod y el Apple TV en un solo dispositivo. También el analista Min-Chi Kuo informó que la compañía planea introducir un HomePod más grande con una pantalla incorporada de 7 pulgadas, por lo que todo lo que os he contado hace un momento podría ser realmente así. Además, hay rumores sobre un nuevo HomePod con pantalla LCD pequeña que está en una etapa de desarrollo más avanzada y podría reemplazar al HomePod 2 que se estrenó hace relativamente poco. Precisamente hace unos días salió a la luz este prototipo que podría corresponderse a uno de los que está probando Apple para esta próxima versión. Y vamos con la que para mí ha sido la noticia de la semana, y tiene que ver con el Apple Watch. Según un informe de Mark Gurman para Bloomberg, Apple tiene planes de incorporar funciones de monitoreo de presión arterial y detección de apnea del sueño en el Apple Watch que se va a lanzar este próximo año, en 2024, previsiblemente el Apple Watch Series 10. La tecnología del sensor de presión arterial lo que va a hacer es alertar a los usuarios cuando detecte una subida de tensión y sugerirá registrar lo que ocurre cuando tengamos estos episodios. La función recomendará consultar a un médico en estos casos para poder hacer las mediciones correspondientes. Es decir, que no va a ser el reloj el que haga estas mediciones, al menos por ahora. En el futuro sí que podremos ver cómo el reloj ofrece diagnósticos o mediciones precisas, pero para eso tocará esperar. En cuanto a la detección de la apnea del sueño, que también se espera para 2024, esta analizará los patrones de sueño y respiración para evaluar si alguien sufre de esta condición y si es necesario sugerir una consulta médica. Además, Apple está investigando la monitorización no invasiva de la glucosa en sangre, aunque este desarrollo no se espera que se materialice en un producto que veamos pronto. El funcionamiento sería similar al del sistema de medición de presión arterial, es decir, la monitorización de glucosa se centraría en identificar tendencias y prevenir la diabetes más que en ofrecer lecturas exactas de los niveles de glucosa. En fin, decidme en los comentarios qué os parece este futurible Apple Watch que veríamos el próximo año. Y hasta aquí, amigos, el recopilatorio de noticias de la semana. Por supuesto, os invito a que os suscribáis al canal para no perderos, por supuesto, todos los vídeos que subiremos en los próximos días, que le deis like al vídeo si os ha gustado, que nos dejéis un comentario, que siempre nos gusta leeros, y por supuesto que visitéis lamanzanamordida.com si queréis apoyar el proyecto, para que podamos seguir haciendo el contenido que hacemos por mucho más tiempo. Nos vemos en un próximo vídeo, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!